Buenos días, ¿cómo estás? Hoy llegamos al primer vídeo de este mes de marzo, un mes 3, y justamente en este primer vídeo vamos a hablar del tercer marcador, de esa tercera etapa de la vida sobre la Tierra. Entonces, un poco para hacer un recordatorio, porque ya hace unos días que no hablamos de ello. Hacia finales de febrero hemos introducido este tema de la resignificación de los marcadores, el escudriñar con ojitos lógicos cada una de esas 4 etapas de la vida sobre la Tierra para comprender mejor cómo funciona esa comanda lógica que le llega a nuestro inhumano y que hace que nuestro humano funcione de una manera, le tenga miedo a ciertas cosas, anhele otras, poder comprender mejor cómo funcionamos y desde qué base lógica nos viene esa forma que tenemos de funcionar, esa forma de pensar, de sentir y de reaccionar, ¿sí? Entonces, hasta ahora nos habíamos relacionado con los marcadores como quita, que los marcadores son malos y si yo tengo la cosa de que quiero sobrevivir es que lo estoy haciendo mal. Entonces, esto ha ido madurando, hemos ido madurando en el proceso y vemos que no es que sean malos, que están ahí con un propósito, que están ahí con una función y que simplemente se trata de comprender cuál es ese propósito y esa función de los marcadores para alinearnos con ello y sacarles el mayor combustible. Entonces, habíamos hablado a finales de febrero a través de audios de ese primer marcador y de ese segundo marcador. Hoy voy a hacer un repasito como escueto para poder mostrar los 4 marcadores en una gráfica y que te lleves la parte visual de esos audios que ya hemos empezado a hacer hace unas semanas, ¿sí? Entonces, si recuerdas, hablábamos de que en una primera etapa de la vida sobre la Tierra, en una etapa en la que empieza a emerger la vida por primera vez, la comanda que de alguna manera iba a estar direccionando a esa vida era la comanda de y tienes que existir, ¿sí? O sea, es como básico. Lo básico de la vida es que a la vida le va a operar una comanda de tienes que existir, ¿sí? Entonces, vamos a ver de manera refinada ese primer marcador con esa comanda lógica de tienes que existir, ¿sí? Entonces, para poder existir, lo primero que necesito, y esto es lo que hace que se diferencien los seres vivos de los seres inertes, lo primero que voy a necesitar es estar separado del medio, a través de, por ejemplo, una membrana, ¿sí? Porque si yo no tengo una membrana que separe un medio interno de un medio externo, entonces yo no existo, esta comanda no la puedo llevar a cabo, ¿sí? Porque si no tuviera una membrana que me definiera, sería omnipresente, sería abstracto y por lo tanto no estaría existiendo, ¿sí? Entonces, para poder existir, esto es muy básico, muy obvio, pero es uno de los puntos que no tenemos del todo aún integrados, ¿eh? No te dejes confundir por lo sencillo y básico que parece, porque todavía estamos tratando de tomar conciencia de esto, ¿ves? Entonces, digamos que en esa comanda para esos primeros seres vivos de tienes que existir, y tuvieron que llegar a esta función de separación, de crearse una membrana para separarse del medio y así poder existir. Ahora bien, no basta solamente con crearse una membrana, porque hay muchas cosas que tienen un espacio definido, como esta pizarra, que empieza aquí y acaba aquí, ¿ves? Hay como una especie de membrana que lo separa del resto de las cosas, pero no está vivo. Entonces, ¿qué caracteriza además de esta separación a un ser vivo? El metabolismo, ¿sí? ¿Qué significa metabolismo? Significa que entre el interior y el exterior va a haber un intercambio, ¿sí? Y dentro de ese intercambio va a haber un cambio bioquímico, una digestión, una absorción, una transformación de eso que he tomado del exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las células toman compuestos bioquímicos que tienen una determinada conformación, ¿sí? Entra dentro de la célula y la célula lo procesa, utiliza las partes de esa molécula que necesita, pues tantos átomos de esto, tantos átomos de lo otro, los utiliza para reestructurarse a sí misma y lo que no le hace falta después de eso que absorbió lo excreta al exterior. Entonces, ¿ves que hay un intercambio, pero que es un intercambio que dentro, en el interior, va a haber una transformación, va a haber un metabolismo? Bien. Y luego,
para refinar más esta comanda, este primer marcador de existir, hay una tercera cualidad que tienen los seres vivos, que les distingue como seres vivos, que es la de trascender, la cualidad de la trascendencia. Entonces, esta comanda lógica de trascender, ¿cómo lo han gestionado o llevado al plano concreto los seres vivos? A través de la reproducción. ¿Sí? Entonces, las células y los seres vivos superiores, de una célula me da 2 células, por ejemplo, o un individuo se junta con su género opuesto y da lugar a otro individuo. Entre los dos dan lugar a otro individuo o a varios individuos. O sea que la trascendencia, lo que son los seres biológicos, lo han mostrado en el concreto a través de algo que se llama reproducción, ¿sí? Pero lo que vamos a descubrir es que la trascendencia va más allá de simplemente la reproducción, ¿sí? Solo que hasta ahora los seres vivos hemos trascendido a través de la reproducción, simplemente. Entonces, la comanda era trascender la existencia que yo he tenido, trascenderla, ¿sí? Entonces, ¿cómo la trasciendo? Pues dejando descendencia, ¿sí? Es como que dejo un legado, vamos a decirlo así. Me trasciendo, o sea, cuando yo me muera, va a haber algo que trascienda mi muerte, que se va a quedar en el plano, que son en este caso mis hijos o mi legado, ¿ves? Entonces, esa es la manera en que nosotros funcionamos. ¿Ves que funcionamos así? ¿Puedes reconocer en ti que en verdad tú estás funcionando así? Lo que quizás no te has preguntado nunca es ¿por qué funcionas así? Respuesta, por esta comanda. ¿Por qué funcionamos así? Por esta comanda. ¿Sí? No es... ¿qué pasa? Que nunca nos hacemos la pregunta. Yo lo único que me pregunto es ¿cómo hago para reproducirme? Y me va la vida en ello. Y si no tengo hijos, me va la vida en ello. Y me siento muy desgraciada, y si estoy estéril me siento muy desgraciada, pero nunca me pregunto por qué tengo que sentirme desgraciada por no poder seguir esta comanda. O sea, nunca voy a la base, al origen de eso. Pero si me pregunto por la comanda y veo la lógica que hay detrás y veo que no es que yo me tenga que reproducir, que lo que se trata es de trascender mi diseño que me dice que tengo que reproducirme, entonces ahí empiezo a funcionalizar al marcador, empiezo a alinearme con un propósito mayor que el de mi diseño y empiezo a encontrar mucho oxígeno, mucho aire, mucha paz y mucho más descargo. ¿Ves? Y lo mismo con los demás, con todo lo demás. Bien, entonces vamos a repasar el primer marcador con sus 3 cualidades y vamos a ver que ese marcador está aquí para que lo trascendamos, ¿sí? O sea, hay un propósito en el futuro que ya está marcando para qué son todas estas etapas. ¿Ves? El futuro es el que en realidad informa. ¿Os acordáis que lo hemos hablado alguna vez? Entonces, el futuro le dice al pasado hacia dónde ir para reunirse con ese futuro. ¿Sí? Lo veíamos en el vídeo del abstracto tierra, que es el último vídeo que hicimos en febrero. ¿Sí? Entonces, se trata de ir trascendiendo estas etapas para llegar a ese mejor futuro de la Tierra, ¿sí? Donde la Tierra por fin se alinea con esa etapa de generación de conciencia, que es el propósito del vacío desde el principio, para el cual abrió esa existencia, llegó la Tierra, el Sol y todo lo que existe, ¿sí? Entonces, en un primer momento la comanda es existir, ¿sí? Porque hay que generar espacio-tiempo, hay que generar experiencia, ¿bien? Entonces, me siento separado, por lo tanto voy a tener una existencia individual, ¿sí? Separada del resto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que hemos dicho desde el principio en este desarrollo, que yo voy a estar en referencia externa. Entonces, fijaros, yo tengo un medio interno, pero yo estoy totalmente imbuido por mirar hacia afuera, miro hacia afuera, estoy en referencia externa. Entonces, esta separación y esta comanda de tienes que existir me hace estar siempre mirando afuera a ver cómo hago para conseguir lo que necesito de fuera para metérmelo dentro. Pero solo estoy mirando para afuera, no miro para adentro. Estoy en referencia externa. Entonces, ¿cómo trasciendo esta cualidad de este primer marcador? Y bueno, dándome cuenta de que así como estoy separado, hay un todo y que en realidad todo eso proviene del mismo origen. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es hacer un cambio de mirada y pasar de la referencia externa a la autorreferencia.
darme cuenta que sí, soy un ser individual, pero de algún lado tengo que proceder y ese proceder mío, ese origen mío, es el abstracto, ¿sí? Entonces, sí, estoy separado y esto hace que yo exista, ¿sí? Pero previo a esa separación había una no separación, origen, ¿ves? Entonces, previo a la existencia había una no existencia, ¿sí? Entonces, trascender este primer marcador, y por eso yo digo que estamos aquí todavía, es empezar a integrar y tomar la conciencia de que existo y no existo al mismo tiempo, de que estoy separado y no estoy separado al mismo tiempo, de que soy concreto y soy abstracto al mismo tiempo. Por eso pongo aquí el ojito mirando a esta premisa lógica. Existo y no existo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta etapa nos va a servir para estar primero en una situación de sentirnos separados y en referencia externa, para en una evolución, en un desarrollo, mirar hacia allí y decir, ¡oh! Yo me creía que estaba separado y por eso estaba siempre en referencia externa y ahora me doy cuenta que estoy separado y unido al resto de los elementos del universo al mismo tiempo. En autorreferencia me doy cuenta de que existo y no existo al mismo tiempo, ¿ves? ¿Ves cómo trasciendo? Y ves cómo en esa trascendencia me genero conciencia, digo, ¡oh! Mira dónde estuve metido todo este tiempo. ¿Sí? Bien, en cuanto al metabolismo, a esta cualidad, en este primer marcador va a ocurrir lo mismo. El metabolismo era esa relación, ese intercambio que se produce entre el ambiente externo y mi ambiente interno. Entonces, me está hablando de una relación entre el interno y el externo, ¿sí? Entonces, en esa relación entre el interno y el externo, para que yo cumpla esta función de metabolismo para poder existir, tiene que haber una digestión, una elaboración de eso que cojo y soltar otra cosa diferente. O sea, que he generado algo diferente, he tomado algo y he generado algo diferente. Esto la biología lo tiene muy claro. O sea, no es lo mismo lo que como que lo que expulso. No es lo mismo, lo tenemos clarísimo. Entonces, nuestra biología sabe cómo llevar a cabo este metabolismo. Ahora, nuestro diseño, ¿qué tal? ¿Qué tal lo lleva? Lo que consumes, luego generas algo diferente con lo que consumes. Ahí está la pregunta. Entonces, estoy existiendo sobre la Tierra y la estoy consumiendo. ¿Pero estoy generando algo para la Tierra? Ahí queda la pregunta. ¿Sí? Entonces, a lo mejor que yo me las creía que yo ya estaba en una cuarta etapa, resulta que me doy cuenta que ni esta, que es lo más básico de lo más básico. ¿Sí? Entonces ahí es como cuando dice Ale que me caen las escupidas. Yo dándole lecciones a otros de primera etapa, segunda, y resulta que yo todavía estoy por aquí. ¿Sí? Entonces, por eso digo que esto es muy interesante, te va a choquear y te va a dar unas grandes tomas de conciencia. A mí fue lo que me pasó en Barcelona cuando nos lo explicaba Carla, fue maravilloso porque era como tortacitos por todos los lados, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a tener conflictos aquí? Y cuando me relacione con otros desde solo el consumo, ¿sí? O cuando me relacione con otros, otros conmigo solo desde el consumo, ¿sí? O por ejemplo, si no soporto a alguien, no le soporto, ¿ves? Entonces no soy capaz de digerirlo, no lo trago. De hecho, la propia expresión dice, es que no trago a esta persona, ¿sí? Entonces, todo esto que me cueste digerir, que me cueste asimilar, que me cueste metabolizar, bueno, pues aquí se van a generar una serie de conflictos si yo no estoy al tanto de cómo funciona si no tomo conciencia de esta comanda que tengo aquí todo el tiempo operándome, y que me puede llevar tanto al conflicto como a grandes tomas de conciencia, ¿sí? Y en cuanto a la cualidad de trascendencia dentro de este primer marcador, como la comanda es existir, en esta primera etapa, digamos que las células y las biologías, la manera que han tenido de funcionar de acuerdo con estas comandas es a través de la reproducción. Pero fíjate que la célula no sabe para qué se reproduce. La leona no sabe para qué tiene descendencia. Solo es una comanda. Lo mismo le pasa a muchas mujeres. Y llega un momento que se les enciende la alarma biológica y es como, y tengo que tener hijos y si no tengo hijos se acaba mi vida. Pero si les preguntas para qué quieren tener hijos, a lo mejor no la tienen tan clara. Porque lo que les está operando es una comanda inconsciente.
Sí. Entonces, tienen la comanda inconsciente de que tienen que trascender este primer marcador. Y claro, les pasa como a la biología. La biología dice, no, y lo que habrá que hacer será dejar descendencia, a ver qué pasa. Pero y yo no sé para qué quiero que esa descendencia esté sobre el plano. ¿Tiene un propósito? Yo sé el propósito que va a tener mi descendencia en el plano. No sé ni cuál es mi propósito. O sea, ves que es una comanda, pero no tengo ni idea de para qué es. Entonces, si no me pongo a mirar esa comanda y decir, ¿qué hay detrás de esto? Y claro, voy a estar operada por ese dolor y ese sufrimiento de quiero y no puedo tener hijos. Entonces voy a estar en un conflicto total, pero ni siquiera sé por qué. Simplemente estoy en el conflicto. Entonces, claro, el sufrimiento va a ser muy grande, porque no entiendo nada y además hay una comanda que me está presionando y yo no le puedo dar salida. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí pueden aparecer todo tipo de conflictos, cáncer de útero, bueno, un montón de cosas pueden aparecer, ¿sí? Entonces, ¿en realidad de qué se trata? Claro, desde el futuro, este marcador está aquí para que podamos vivir la experiencia de existir con este diseño que tenemos ahora. Pero de lo que se trata es de cada vez ir evolucionando más para poder generar más conciencia. Entonces, la comanda no es reprodúcete, la comanda es trasciéndete. Y para poder trascenderte, de alguna manera lo que se trata es de que puedas soltar tu diseño tal y como está constituido ahora mismo. ¿Sí? ¿Eso qué te va a permitir? Te va a permitir asumir cada instante tal y como es. Entonces, cada instante de realidad que yo vaya viviendo, si yo lo quiero asumir tal y como es, voy a tener que romper mi diseño. Porque hay un montón de cosas en la realidad que no me gustan y que no quiero que sean así como son. Y que para poder asumir y aceptar la realidad como respuesta tal y como es, voy a tener que romper ese diseño que tiene excluido ese instante. Entonces, en la medida que yo pueda romper mi diseño, estoy trascendiendo mi diseño, estoy trascendiendo la forma en que tengo configuradas las cosas y voy a poder acceder a una nueva versión. Entonces, ¿voy a trascender mi existencia actual? Por supuesto. Entonces, ¿voy a poder darle una funcionalidad y un propósito a esta comanda de tienes que trascender, tienes que trascender? Sí, lo voy a hacer en cada instante. Cada vez que me disponga a ver mi diseño, ver que la realidad no concuerda con ese diseño y que lo que tiene que cambiar no es la realidad, referencia externa, sino mi diseño, autorreferencia. ¿Ves? Me doy cuenta que lo que tengo que trascender es mi propio diseño. ¿Sí? Entonces ahí empieza a funcionalizarse el por fin empezar a alinearme con ese propósito del futuro que lo que pretende es que yo genere conciencia a través de mi existencia. Todo concuerda, ¿ves? Entonces, ¿la biología cómo lo consigue? A través de la reproducción, porque como no sabe para qué existe, dice voy a dejar hijos a ver si ellos sí se enteran de para qué existimos. Entonces, mis hijos, que son el futuro, desde el futuro van a informarme a mí en el pasado de para qué era mi existencia. ¿Ves? Pero si yo puedo alinearme con ese propósito ahora, no necesito recurrir a la reproducción. O sea, puedo reproducirme, pero con otro propósito. No simplemente por seguir esta ceguera de hay que trascender, hay que reproducirse. Lo haría desde otro lugar distinto, habiendo resignificado este marcador. Entonces, trascender la existencia es algo así como poder asumir cada instante. Y para eso, cada instante de existencia. Y para poder asumir y aceptar cada instante de existencia, tengo que soltar y trascender mi diseño. ¿Sí? Tengo que trascender el diseño que tengo ahora que no me permite asumir y aceptar esta existencia que tengo en este instante. Bien, vamos a ir ahora entonces con el segundo marcador, con esa segunda etapa de la vida sobre la Tierra. Vamos a recordar que el segundo, tercer y cuarto marcador no es otra cosa que un refinamiento o una especialización de este primer marcador y de sus tres cualidades, ¿sí? Entonces es como darle una vuelta de tuerca, como dar un refinamiento, una especialización, como decía, cada vez más compleja de esto, ¿sí?
como para verlo refinado en otros contextos, en otras áreas, ¿sí? Pero no deja de ser un reflejo de esto, ¿sí? Por eso seguimos teniendo estas 3 cualidades en los otros 4 marcadores, ¿vale? Entonces, en el segundo marcador, la comanda lógica que va a estar operando va a ser la comanda de y me voy a dar cuenta que estoy separado. Entonces, la primera comanda era existir y obvio, para existir yo tengo que estar separado. Pero es que es como que no tengo todavía una plena conciencia de lo separado que estoy, ¿sí? Entonces, esto es lo que explicaba en aquel audio que hice a finales de febrero, que explicaba, en las primeras etapas de nuestra vida, nosotros ya estamos separados de nuestra madre, ¿no? Llega el alumbramiento y obvio estoy separado de mi madre. Pero ves que todavía no me he dado cuenta de esa separación. Cuando soy un bebé, cuando soy un niño pequeño, me siento una extensión de mis padres. No me veo del todo separado. Entonces, todo lo que me dicen mis padres yo lo creo, le hago caso, más o menos me voy como siendo una parte, una extensión de mis padres. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Que empiezo a darme cuenta que estoy separado y que una cosa son mis padres y otra cosa soy yo, ¿sí? Entonces, en ese darme cuenta de que, oye, hay mucha más diferencia entre mis padres y yo de lo que yo creía, se va generando una membrana, ¿sí? Una membrana como más fuerte, porque me hago más consciente de la diferencia que hay entre lo público y el privado mío, mi medio interno y el medio externo. ¿Ves? Entonces, esa es la etapa tan rebelde de la adolescencia, donde de ser una extensión de mis padres y hacer todo con mis padres, de repente me encierro en mi habitación y no quiero que mis padres ni me hablen, ni me miren. No quiero saber nada de ellos, porque es como, estoy empezando a darme cuenta que yo tengo mi propio privado. Tengo un privado, que no es parte del privado de mis padres. Entonces, como me empiezo a tomar conciencia de eso, pero a lo mejor mis padres siguen con la cosa de que yo soy un privado de ellos, entonces ahí ¿ves cómo ahí se crea un conflicto? Yo entro en una etapa donde me doy cuenta que yo soy mi propio privado. Pero mis padres siguen en la etapa anterior en la que creen que yo soy privado de ellos y que yo tengo que hacer, decir y comportarme como lo digan ellos e incluso, imagínate, dedicarme a lo que ellos digan. Entonces, claro, ahí va a haber un conflicto. Ya se van a armar conflictos, ¿ves? Entonces, por eso muchos creemos que estamos en una etapa, pero estamos en otra muy anterior. Entonces, creemos que tenemos claro de qué va este marcador, pero es mucho más profundo de lo que habíamos podido ver a priori cuando lo veíamos solo como un marcador de protección. Hay mucho para ver en este marcador. Entonces, luego me pregunto por qué se me repiten las cosas. Y fíjate todo lo que hay que ver de cada marcador, de cada etapa. Hay mucho cuadro ahí por ver, ¿vale? Entonces no tengamos prisa, poco a poco vamos a ir descubriendo cosas y expandiendo conciencia, ¿sí? Entonces, en la cualidad de separación, ¿qué va a pasar en esta segunda etapa? Y me voy a dar cuenta que tengo un privado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo me dé cuenta que tengo un privado que es distinto de lo que hay fuera del público, puede ocurrir 2 o 3 cosas, ¿sí? Que yo me haga una membrana de protección totalmente impermeable y me aísle de la afuera, ¿sí? Entonces, no hay nada que tú me puedas decir que yo te vaya a hacer caso, que yo lo vaya a recoger y lo vaya a masticar y a digerir. O sea, no hay manera. Tengo una membrana impermeable, me aíslo. Entonces, si estoy en este funcionalizar mi privado desde el error de creer que me tengo que proteger del resto y que no tengo que comunicarme con el resto, me aíslo. ¿Qué va a ocurrir aquí en la cualidad de metabolismo de este segundo marcador? Que no va a haber una comunicación, no va a haber una relación entre mi interno y el externo. ¿Ves? Entonces, no voy a discernir bien qué es privado, qué es público, lo voy a llevar a la máxima expresión del error donde esté. Entonces, si yo soy muy impermeable y me creo que mi privado es lo único que vale, ¿qué voy a tender? Voy a tender a querer que los demás sean como yo. Voy a tender a privatizar a los otros. ¿Ves? Voy a tender a creer que los otros tienen que ser como yo. Y entonces les voy a invadir su propio privado, porque no voy a respetar que ellos son otra particularidad distinta a la mía. ¿Ves?
Entonces, como que voy a querer proteger más o privatizar más de lo que realmente me corresponde. Entonces, estoy teniendo un conflicto de privado, estoy teniendo un conflicto con respecto a esta... Porque claro, esta comanda me está diciendo, date cuenta que estás separado, que tienes un privado. Y yo voy y lo llevo al máximo, a la máxima expresión, con un gran margen de error. ¿Ves? Entonces, una cosa es la comanda, tienes que existir, tienes que darte cuenta de que estás separado, y otra cosa es el margen de error con el cual yo voy a tratar de cumplir esta comanda. ¿Veis? Entonces, no es que el marcador sea un capullo que me mete en el error. No. Es cómo yo me relaciono con estas comandas. De ahí van a salir conflictos, ¿ves? Del margen de error que existe entre la comanda y lo que yo finalmente hago. Ahí hay un margen de error y todo se distorsiona. Entonces, la comanda es darme cuenta que estoy separada, que tengo un privado. Y yo voy y me aíslo del mundo y quiero que todo el mundo sea como yo. Y privatizo todo lo público. Un ejemplo. Al revés, lo que me pasó a mí toda la vida. Tengo una membrana totalmente permeable, no tengo autorreferencia ninguna, esta etapa me la salté. ¿Sí? Y entonces es como, voy a ir a donde van los demás. ¿Y qué vais a hacer hoy? Tal, bueno, voy. Así estuve yo toda mi vida. Ay, ¿y qué vais a hacer mañana? ¿Y cómo vais? Ah, pues venga, voy. ¿Sí? Y, oye, Sandra, ¿deberías hacer esto? Ay, sí, debería hacer esto. ¿Sí? Entonces, ahí yo no estoy dándome cuenta de que tengo un privado. Estoy como con una membrana tan permeable que esa membrana como que no existiera. Me fundo con el exterior, pero porque todavía no me he dado cuenta de mi interno, de mi privado. ¿Ves? Entonces, soy hipermanipulable. Entonces, ¿qué tipo de personas voy a traer a mi vida? Obvio, a personas que me manipulen para ver si así me entero, a través del sufrimiento, que tengo un temita con este marcador. ¿Ves? Que la comanda lógica no le estoy pillando, no lo estoy pillando. Tengo un temita. Entonces, la realidad respuesta me va a traer situaciones para que yo diga, ¡ah! Espera un momento, que yo tengo un privado, no tengo por qué hacer lo que me dicen los demás. ¿Ves? Entonces, ¿cómo funcionalizo este marcador? ¿Cómo reduzco el margen de error que tengo con respecto a esta comanda de darme cuenta que estoy separado? Y a través de una membrana semipermeable. Ni permeable ni impermeable. ¿Ves? Es irme al centro. Sincronizo la permeable y la impermeable y tengo una membrana semipermeable. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Y a medida que gane autorreferencia y que vaya por la vida recibiendo un tortazo de un lado y otro tortazo de otro lado y otro tortazo de otro lado, y me voy enterando un poquito de cómo construirme una membrana semipermeable, ¿vale? La realidad está ahí para ayudarme a madurar. ¿Ves? Entonces, en esta cualidad de metabolismo, ¿qué va a ocurrir con respecto a esto? Y que voy a tener problemas de comunicación entre lo público y lo privado. ¿Ves? Entonces, ya lo estamos diciendo, pero bueno, por refinarlo un poquito, y voy a tener problemas de creer que lo que hacen nosotros es mi privado, ¿sí? Entonces, mira, un ejemplo que me cayó muy tal, que ya lo puse en el audio, era el tema de los audios. Los audios son un privado mío, pero en el momento en que yo te entrego mi audio, pasa a ser tu privado, ¿sí? Entonces, obviamente yo la comanda que te doy es, oye, que sepas que este audio no es para difundir, es privado entre nosotros porque son temas que no son para todo el mundo, ¿sí? Ahora bien, lo que tú hagas con ese audio, y ese es el margen de error que yo tuve hace unos meses cuando hablé de este tema, el verano pasado, lo que tú hagas con ese privado es tu tema. Y yo no tengo nada que decirte a ti. Yo te doy la comanda, pero lo que tú después hagas va a depender de tu madurez y de tu margen de error con respecto a este marcador. Y ahí yo no soy nadie para decirte nada. Lo único que puedo hacer es compartirte mi propio privado, de lo que yo me he dado cuenta con respecto a este marcador. ¿Sí? A esta confusión que tenemos entre privado y público. Entonces, si la persona a la que yo le entrego mi audio privado no tiene claro la diferencia entre público y privado, lo más probable es que publique el audio. Pero ese error es de él. Y forma parte de su privado y tiene que ver con su propio proceso de maduración.
¿Ves? Entonces, funcionalizar esta comunicación entre público y privado es comprender que yo le puedo decir al otro que esto que le entrego es privado, pero lo que vaya a hacer el otro con eso es su privado. ¿Ves? Entonces, ahí es cuando empiezo a funcionalizar y a asumir que las cosas que hagan los demás forman parte de su privado, de su proceso, de su propósito, de su papel en el mundo y de la etapa en la que estén de maduración de conciencia. ¿Ves? Entonces, y de nuevo me vuelvo a la autorreferencia, a fijarme cómo me pega que hay personas en el mundo que tengan ese margen de error y que publiquen algo que es privado. Entonces, eso es lo que tengo que observar en mí. ¿Ves? Ahora, ir a decir a los demás lo que tienen que hacer, ahí estoy teniendo un temita. Y de hecho, la carga que siento ya me está indicando que hay un temita. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta parte de trascender esta etapa para poder pasar a otra etapa más refinada? ¿Sí? ¿Cómo la trasciendo? Primero, lo que tengo que hacer es achicar el margen de error que me impide funcionalizar esta comanda, funcionalizar el privado mío. Entonces, se va a tratar de que a través de experiencias, ensayo y error, yo me construya una membrana semipermeable y tenga claro que los demás también tienen derecho a tener un proceso de maduración de esa membrana semipermeable, de funcionalizar su privado y lo público, ¿sí? Entonces, voy a tener que estar observándome mucho en esa comunicación con otros y en los momentos en los que me salta alguna carga relacionada con proteger algo privado mío, bueno, hacerme preguntas, autoobservarme y ver qué está pasando. ¿Dónde se me ha ido la pinza? ¿Dónde estoy intentando privatizar algo que es público? Es decir, no respeto los límites, el privado de los demás y les voy a decir lo que tienen que hacer y voy a pretender que sean como yo y les voy a decir que esto no y me voy a proteger de ellos porque son los malos, ¿ves? O bien que yo sea un instrumento público del resto de los privados del mundo y me manipulen y me mangoneen y yo me siga como me tengo que proteger de esos, pero en ningún momento me doy cuenta que el temita lo tengo yo porque estoy teniendo una membrana permeable en lugar de semipermeable, ¿ves? Entonces, de nuevo, autorreferencia y esas personas manipuladoras están ahí para que yo pueda ver el temita que estoy teniendo, ¿ves? Entonces, una vez que tengo funcionalizado esto, que tengo claro dónde está lo público y dónde está lo privado, que anda que no nos queda trabajo ahí, y por eso nos hace falta una legislación contra la piratería, una legislación contra el copyright, nos hace falta eso. ¿Por qué? Porque estamos tremendamente inmaduros con esto. Entonces, ¿veis cómo las leyes sirven? Aprovecho para meter la cuña publicitaria. ¿Veis cómo las leyes y las normas son necesarias? Son necesarias para contener el gran margen de error que tenemos con respecto a todo este tema del público y el privado. ¿Ves? Entonces, en la medida que yo funcionalizo mi privado, ya no voy a necesitar normas. Ya yo voy a decir, no, hombre, esto no lo voy a hacer porque obvio y no estaría respetando mi privado o el privado o lo público, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, una vez que lo tengo funcionalizado, tela, para trascenderlo lo que voy a tener es que trascender este privado, es decir, ahora que ya entendí lo que es ser un privado, voy a trascenderlo y voy a verme como una parte de la globalidad. Porque en el fondo, visto desde una perspectiva mucho más universal, yo en realidad soy un recurso público de la Tierra. Entonces, por una parte soy un privado, individuo, ¿sí? Tengo mi membrana semipermeable que me permite una comunicación entre público y privado, pero por otra parte trasciendo eso y asumo mi globalidad. Es decir, asumo mi privado y al mismo tiempo asumo mi globalidad, mi parte pública dentro de este mundo. ¿Sí? Bien, vamos ahora con la tercera etapa de la vida sobre la Tierra, que vamos a recordar va a ser un refinamiento más allá de estas dos anteriores, ¿sí? Pero que está relacionada. Simplemente es como darle una vuelta de tuerca más. Entonces, fíjate que en una primera etapa me doy cuenta de que existo. En una segunda etapa me doy cuenta de que estoy separado y me doy cuenta de que hay una gran diferencia entre un público y un privado. Ya lo vimos. Y ahora, además, me voy a dar cuenta en esta tercera etapa de la función que tengo.
dentro de la realidad, ¿sí? Voy a discernir la función o el rol que tengo, ¿sí? Entonces, fijaros que en la vida animal la tienen clarísima. La leona sabe que es un depredador y la gacela sabe que es una presa. Y ambos se comportan como tal. La gacela no intenta depredar a nadie y la leona no se siente presa de nadie, entre comillas me refiero, ¿sí? No se pone a comer hierba como una gacela. Tiene clara cuál es su función dentro del todo. Entonces, cuando la leona se come al bebé gacela y no se siente culpable, no se siente ni mejor ni peor que los que no devoran, que los no depredadores, ¿ves? Porque entiende que dentro de este diseño, tal y como está diseñada la naturaleza, al menos en este momento de la Tierra, tiene su función de depredación. Y de hecho, los lugares de la Tierra donde merma la supervivencia de los depredadores, hay problemas de superpoblación de herbívoros. Entonces, se desestabiliza el ecosistema, ¿ves? Y viceversa, si hay más depredadores que presas, bueno, va a haber un problemita también. Entonces, ambos tienen una función dentro de ese diseño global tal y como está montada la naturaleza a día de hoy, ¿ves? No es que la leona sea la mala y la gacela la víctima, ¿ves? Entonces, tercera etapa, discernir la función no es lo mismo que juzgar la función. Entonces, comparación-competencia. Está muy bien comparar, una cosa es ser depredador y otra cosa es ser presa. Bien, estoy comparando. Ahora, cuando yo digo, y es mejor ser presa que depredador, porque los depredadores son unos cabrones, ahí ya estoy en la competencia, estoy viendo quién es mejor que otro, estoy juzgando, estoy valorando, estoy opinando. ¿Y con qué lo voy a hacer? Con todo el pedazo de margen de error que tengo. Porque no tengo una perspectiva lo suficientemente amplia como para poder discernir la función que tienen ambos roles dentro de una globalidad. Entonces, como no tengo esa perspectiva y tengo un gran margen de error, entro a valorar, a juzgar y a condenar. Entonces, tercera etapa, la comanda es discernir la función. Esa es la comanda. Como entre la comanda y cómo yo hago las cosas hay un margen de error así, en lugar de discernir la función, lo que hago es juzgar. Entonces digo, la gacela es más mona que la leona, que es una cabrona. Hasta me sale una rima y todo, ¿ves? Entonces, la comanda es que yo tengo que discernir la función, pero ¿qué pasa? Que lo hago con margen de error. Bueno, entonces, trascender esta etapa se trata precisamente de poder limpiar ese margen de error y empezar por fin a, en lugar de estar comparando desde la valoración y el juicio, comparar desde el discernir la función que tiene cada parte dentro del todo. ¿Ves? Entonces veo a la leona comerse la gacela y aunque mis adentros me digan que la leona es mala, yo cojo y no me lo creo. Bien, entonces fijaros, en la parte de separación de este marcador, lo que se trata es de que yo entienda que tengo una función o un rol dentro de una globalidad y que yo descubra cuál es esa función. Entonces, lo que me ha pasado a mí hasta ahora es que me he dado cuenta de que tengo una función de, como si dijéramos, predigerir esa temática tan abstracta que otros desarrolladores están presentando al resto del mundo, y yo la predigiero para que personas que todavía no tienen esa velocidad puedan coger algunos pedacitos de eso que se está dando, ¿sí? Entonces, hago como de predigestora de Alejandra Casado, por ejemplo, y de otras personas, ¿sí? Entonces, yo estoy empezando a darme cuenta, a discernir cuál es mi función, cuál es mi parte funcional dentro del todo, ¿bien? A medida que yo me doy cuenta que tengo esta función, voy a poder sincronizarme. Metabolismo tenía que ver con una relación comunicación, ¿no? Con los demás, con el externo. Entonces, cuando yo tengo claro mi función, voy a entrar a ver cómo esta función se entrelaza y coopera con otras funciones, otros roles que tienen otras personas. Entonces, por ejemplo, de vez en cuando colaboro con Laura de Unquido, de vez en cuando colaboro con Yamila y Analía de la revista Lógica, otras veces colaboro con un programa de radio de Identidad, ¿ves? Entonces,
la función que tengo se va relacionando con otras funciones de otras personas. ¿Sí? Bien. Y por fin, entonces, ¿cuál es el error, el margen de error de aquí? Creer que hay una función mejor que otra. Entonces yo puedo decir, es que, por ejemplo, Laura de Unquido es mejor que yo. Porque claro, Laura hace unos desarrollos que a mí no me da, yo no llego a eso. Entonces, claro, ahí la comanda es discernir la función, pero yo con mi margen de error, en lugar de eso, lo que hago es compararme. ¿Ves? Comparo. Entonces digo, ella es mejor que yo porque ella desarrolla cosas más complejas que yo. ¿Ves? Entonces ahí ya me perdí. Entonces voy a tener temitas. ¿Sí? Voy a tener temitas. Bien, entonces, finalmente, trascender va a tener que ver con, vale, yo ya sé cuál es mi función, ya la sincronizo con los demás roles, partes que hay en la globalidad, pero ahora me toca trascender, porque no me voy a quedar aquí toda mi vida, ¿no? Esto se trata de expandir conciencia, entonces de nuevo hay que trascender esta etapa, ¿ves? Entonces, ¿cómo trasciendo? Y tendré que empezar a abrirme a funcionalizar otros roles y otras funciones. Porque si no me cristalizo. Yo soy, en mi caso, la que predigiere lo que dicen los veloces. Y me cristalizo ahí, me quedo ahí. Y entonces van a pasar 10 años y yo voy a seguir ahí en esa función. Entonces, estoy limitando la expansión de la conciencia. ¿Ves? Y me estoy poniendo un límite y una frontera. Entonces, una vez que empiezo a discernir mi función dentro del todo, me toca trascenderla. Entonces, se trata de abrirme a desarrollar otras funciones. Y en eso la realidad me va a dar oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando a mí se me invitó al evento de Menorca, no se me invitó para que yo hablara de lo que hablo siempre. Se me invitó para que yo hablara sobre el rol de España y desarrollar algo mucho más abstracto de lo que yo suelo desarrollar. Entonces, yo no tenía ganas de abrirme algo nuevo porque se salía fuera de la función cristalizada que yo creo que tengo, ¿ves? Entonces me supuso salirme de mi zona de confort, ir a Menorca. Y de hecho lo que me pasó, que ya lo compartí contigo, es que me quedé en blanco. ¿Por qué? Porque tenía tan cristalizado que lo mío solo es explicar lo basiquito, que cuando me dicen, no, intenta abrirte a algo, lo que te venga en ese momento, me quedo acojonada, perdida y empieza. Y no voy a ser capaz porque yo no soy no soy así, yo no llego a esto y los demás son mejores y tenían que haber llamado a otra persona. Y todo eso fue el ruido mental que yo tuve en Menorca, antes de Menorca y después de Menorca. ¿Ves? Entonces, trascender este marcador tiene que ver con eso, con incluirme dentro de otros roles, dentro de otras funciones. ¿Ves? Y para eso voy a tener que trascender lo que yo antes pensaba de mí mismo. ¿Ves que estamos todo el tiempo rompiendo diseños? ¿Sí? Entonces, trascender tiene que ver con romper diseños, ¿ves? Con romper cosas que yo tenía ya estipuladas y funcionalizadas. Y voy y lo trasciendo. Entonces estoy siempre en una nueva versión. Y así es como pasamos a una cuarta etapa. Entonces, bueno, como este vídeo se está haciendo muy largo, voy a dejarlo aquí y dejamos la cuarta etapa para el próximo vídeo. Y entre tanto, todos estos días que van a pasar por el medio, abrimos temas que tengan que ver con este tercer y con este cuarto marcador, si os parece, entre otras cosas que puedan ir surgiendo por el medio y que seguramente veremos que tendrá algo que ver, porque todo se sincroniza solo. ¿Sí? Así que bueno, lo dejamos aquí y seguimos el lunes de la próxima semana. ¡Chao!